Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, quiero presentarles a quienes van a integrar esta mesa, quienes van a charlar un poco sobre este nuevo libro, Mitomanías. Son Darío Stanschreiber, bastante bien mi pronunciación. Excelente. Bueno, filósofo, docente de filosofía, escritor, conductor de programas de televisión como Filosofía a Martillazos y Mentira a la Verdad en Canal Encuentro. Este último premiado, según me enteré, en Tokio hace poco. Publicó la compilación Post-Judaísmo y numerosos ensayos. Bueno, Rudy, que es Marcelo Rudaev, es difícil conocer su nombre, para todos es Rudy. Psicoanalista, humorista gráfico, desde que tengo memoria. Imprescindible leer el chiste que suele compartir con Daniel Paz en la tapa de Página 12. También participó en la revista Humor y coordina el suplemento Sátira 12 de Página 12. Escribió más de 30 libros de humor, guionista de varios programas, ganó 2 premios Conex. Y Alejandro Grimson, autor del libro que hoy presentamos, Mitomanías Argentinas, Cómo hablamos de nosotros mismos, doctor en antropología, decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, escritor de muchos artículos y libros. El anterior a Mitomanías es Los límites de la cultura, otro libro que fue premiado hace pocos meses internacionalmente. Bueno, yo unas muy poquitas palabras para abrir, para romper el hielo y darle la palabra acá a los 3 integrantes del panel. Me parece que lo común de estas 3 trayectorias es que con sus formas singulares de intervenir suspenden el ruido, porque hablan para ser oídos, restituyéndole a la palabra su poder de imantación. Darío y Alejandro manipulan un saber, el de la filosofía, el de las ciencias sociales, y lo ponen a trabajar al servicio de las realidades vivas, materiales, y a sabotear, como hace Alejandro en Mitomanías, las persistencias de la historia argentina. Sacan a las ciencias de la convalidación clánica de la academia, repetida como guionada, tautológica, aburrida, una suerte de neolengua en sentido orwelliano. Gracias por eso. Rudy con el humor, una herramienta extraordinaria que muy pocos saben manipular de modo tal de usarla para provocar. Alejandro también me hizo reír varias veces en Mitomanías, la verdad. Entonces, en algún sentido, los 3 panelistas hablan de otro modo, de un modo que provoca y no que sofoca, hablan de un modo disruptivo. Mitomanías es un libro que nos permite aprender a quienes lo leemos, esto en primer lugar. Pero además nos permite aprender a discutir, y a discutir con los centenares de argumentos que escuchamos a diario como verdades irrefutables, que tenemos que poder contestar, discutir y que muchas veces no sabemos cómo. Y es imperativo para mí que nos tomemos en serio muchas de las discusiones que plantea ahí en este libro Alejandro. Es imperativo que nos tomemos en serio el racismo en todas las formas en que se expresa, contra los pobres, los negros, los inmigrantes o migrantes internos, los laburantes que si luchan son denigrados por sectores no mayoritarios. Mayoría somos nosotros ahora, pero sí numerosos, muy numerosos de esta sociedad. Eso significa que hay que aprender a hablar un poco de nuevo desde las ciencias sociales. Discutir las inercias largas, porque los cercos más fundamentales para una mayor transformación social se dirimen en la posibilidad de interrumpir esas inercias. Porque, como decía Cook, la inercia es reaccionaria, obra a favor de lo que es y está. Y Mitomanías nos sirve para plantarnos ahí, en ese lugar neurálgico, que garantiza un tipo de orden que tenemos que terminar de horadar. Bueno, eso es todo y dejo la palabra a Darío, en primer lugar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias por regalarme el libro. Bueno, a lo largo del mes se va mucha plata, ¿no? Comprando libros, así que era un libro que iba a tener que comprar. La conciencia me hubiera llamado a esto, pero bueno, por suerte la presentación ha permitido que haya llegado. La verdad lo disfruté mucho.
es fundamental. Y bueno, y raro, ¿no? Disfrutar el placer en las ciencias sociales, no, parece que no es una palabra ni una categoría que tenga que ver con eso. Y me parece que para empezar por algún lado, potenciar ese elemento hedonista de un libro que da gusto leer. Y da gusto leer porque básicamente escapa a todas las manías de el academicismo, que no es la academia, sino que es su exasperación, ¿sí? Que termina de algún modo horadando, por retomar el final de Paula, contra el propósito originario que tiene el saber, ¿no? Que es enclaustrándolo, alejándolo de lo que en realidad parecería ser su propósito. Los que hacemos divulgación, ¿sí? Yo hace poco ya me animé directamente a hablar en estos términos, con toda la carga que esto tiene, pero los que hacemos divulgación estamos convencidos que hay tres maneras de trabajar la cuestión del saber. Una es la investigación, otra es la docencia, y esta es la tercera, como la tercera pata, ¿no? Por hacer una taxonomía de formas de trabajar epistemológicamente el saber, que es la divulgación. Y no hay una tradición de divulgación académica en la Argentina, ¿no? No la hay. Hay sí una tradición muy fuerte de investigación que ha monopolizado lo que es la institucionalidad académica, y hay una pelea desde la docencia que se intenta dar, o que se intenta intentamos colocar a la docencia como lo otro de la investigación, pero que está bastante también contaminada por los vicios que vienen del mundo de la investigación, que se coloca a sí mismo como si fuese etnocéntricamente, por tomar uno de los conceptos que trabaja Alejandro en el texto, se coloca como si fuese el saber, ¿no? El único modo o el modo legítimo de construir saber. Y la divulgación es algo novedoso porque históricamente siempre fue visto como algo negativo, siempre fue visto como esa otredad invisibilizada, ¿no? No esa otredad posible, sino esa otredad imposible, por jugar con algunas categorías filosóficas. O sea, la divulgación era en algún punto la traición del saber o la traición del trabajo académico. Y, y me parece que últimamente, en especial en estos últimos años, desde tal vez políticas, voy a decirlo medio polémico, pero tal vez desde políticas claramente generadas desde el Estado, políticas culturales educativas, que por ahí no es que fueron pensadas o estratégicamente desde este lugar, pero es cierto que desde lo que es la creación de Canal Encuentro, por un lado, y de lo que es los modos en que se trabaja el saber, en especial desde el Ministerio de Educación, hay un cambio y hay una intención de romper este enclaustramiento y generar un acercamiento del saber a la ciudadanía, ¿sí? En el sentido en que muchos entendemos la construcción de una ciudadanía como una manera justamente de democratizar el saber. Y esto ha generado una ruptura, ¿sí? Ha generado una transformación, un movimiento. No es extraño que Alejandro haya escrito un libro como Mitomanías, que se haya animado, porque bueno, en lo que yo conozco de la obra de Alejandro y de su trayectoria académica, es un paso, es una reinvención que él está haciendo de sí mismo, ¿sí? Y que me parece que habla de nuevos tiempos y habla de una vocación por ir, digamos, por seguir este camino que de alguna manera estamos viendo en este nuevo acercamiento del saber a la ciudadanía o a lo popular, ¿no? A la ruptura entre lo culto y lo popular. Creo que lo logra de una manera fantástica, porque creo que realmente muestra en Mitomanías que las ciencias sociales realmente pueden tener en su manera de trabajar un efecto concreto en transformaciones, digamos, efectivas en lo que son los discursos, digamos, que atraviesan
las identidades colectivas. O sea, no es un libro que alguien va a leer y va a decir, ah, mira qué interesante, y lo tira o se la pasa al de al lado, sino que realmente impacta porque va a aquellos lugares comunes, ¿sí? Aquellas obviedades que en general el ciudadano normal, iba a decir, ¿no? El ciudadano normal, como aquellos que salieron ayer, por ejemplo, a marchar, pero creo que está dirigido a ellos, básicamente todo el libro está dirigido a ellos, y que realmente por lo menos va a generar algo, va a generar una transformación. No creo que estén de acuerdo con todo, tampoco hace falta estar de acuerdo con todo, tampoco estamos, digamos, tampoco podemos, ¿no? Que nos martilleen el cerebro tanto, uno tiene que aferrarse a algo, pero me parece que va a generar algo porque se mete con esos temas que son esos valores primitivos, lo digo entre comillas al lado de un antropólogo, pero esos valores primitivos, primigenios que hacen al sentido común, ¿no? La idea de por qué somos clase media, o qué es la argentinidad, o nuestra lectura del extranjero, o a quién le llegan los impuestos, o cuál es el rol del Estado. Digo, Alejandro se mete con los 10 puntos básicos de los que todo argentino de clase media considera que construye su identidad argentina. Y uno a uno los deconstruye, uno a uno los desmonta, uno a uno los desestructura. Son todas palabras para decir los hace papilla, en realidad, porque lo que hace con esas categorías es abrirlas, ¿no? Y tirarlas abajo, con un lenguaje llevadero, con ejemplos, con pedagogía y sin renunciar al rigor, ¿no? De las ciencias sociales. Yo soy de los que piensa que una buena divulgación es un trabajo que tiene que sostener profundidad y simplicidad. O sea, en la medida en que se pueda hacer simple lo complejo, pero sin por eso perder la profundidad y el rigor, no el rigor de la burocracia, sino el rigor de sentir que está funcionando la cabeza, que algo se está desgranando, que se están abriendo perspectivas diferentes a las acostumbradas, a esas obviedades de las que hablábamos antes. Saben que la palabra obviedad es una palabra que etimológicamente significa ob es enfrente y vía es camino, ¿no? Es como algo obvio, es como el camino que se me presenta tan enfrente que parece ser el único. Entonces no acepto que hay otras perspectivas. Y este libro es un compendio de obviedades recurrentes de cierta tradición argentina que Alejandro toma una por una y muestra que hay otros caminos posibles para pensar cada uno de estos temas. Bueno, recién voy por el punto 1 y tengo 6, pero voy a ir rápido porque no vamos a llegar. Algo del título que me sorprendió, que bueno, no está trabajado porque no es tampoco la intención del libro. Mito y manía, ¿sí? ¿Saben que la palabra mito significa relato, básicamente, cuento, ¿no? Y es muy interesante porque todo el saber occidental se basa en el mito de un pasaje del mito a la razón, ¿no? Que es un mito también, de que hay un momento en el que el saber mítico se vuelve un saber racional. ¿Saben que la palabra logos o razón, el pasaje de mito al logos es como la fórmula, también significa cuento? O sea, ambos términos, el término mito y el término logos o razón, en sus diferentes formas etimológicas, remiten a la misma palabra, cuento. Lo que pasa que el contar del mito es un contar literario, diríamos nosotros. El contar del logos es un contar cuantitativo. Vieron que en castellano todavía usamos la misma palabra para las dos formas del contar, que están muy presentes en ambos conceptos, que los vemos como opuestos, ¿no? Jacques Derrida es el filósofo que va al origen de todas estas palabras y muestra que en realidad lo que parecen ser diferencias antinómicas responden a un mismo origen. Se trata de lo mismo, contar. Necesitamos contar. Y Alejandro dice en su subtítulo, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? Hablamos de nosotros mismos, no cómo somos nosotros mismos.
cómo hablamos de nosotros mismos. Pero ¿por qué el antropólogo Grimson no se dedica a explicar cómo somos nosotros mismos? Porque el ser es básicamente, ¿sí?, lenguaje. Porque lo único que podemos decir es eso, decir. Porque cualquier cosa que digamos, antes que nada, la decimos. Porque no hay ser que no sea al mismo tiempo una palabra. Y si lo que somos se juega en el mundo del lenguaje, todo se trata de eso, de una batalla comunicacional, de una batalla por el lenguaje, de una batalla interpretativa. La identidad de la Argentina, de Alejandro, de Rudy, o la identidad del hincha de Boca, antes que nada, es un texto, ¿sí? Es una narración. Y si es una narración, está totalmente sujeta a todos los elementos retóricos propios de una narración. Y esto es lo interesante que va mostrando Alejandro en el libro y sobre todo el título. Porque mito entonces tiene que ver, voy a volver, tiene que ver con qué es un cuento. Y manía. Manía es una palabra maravillosa, ¿no? Que en la manía pensamos en un loco, ¿no?, obsesivo que tiene una manía. Y en realidad la palabra manía en la antigua Grecia tiene una asociación, una afinidad con la locura, pero con la locura del saber. La manía era una locura que inauguraba un conocimiento. Es ese loco que está tan loco que por fuera de lo común, sin embargo, nos trae un saber oculto. El viejo sabio, Heráclito, ese sabio oscuro que escribe con enigmas, es de algún modo un maniático, en el sentido de que ahí hay un saber, y un saber también es discursivo. Todo saber es un conjunto de textos, básicamente. Entonces, la mitomanía, que por un lado puede leerse como esa, digamos, en una lectura más cotidiana y contemporánea, esa manía que tenemos los argentinos de construir mitos, que básicamente Alejandro conduce a mitos negativos, o sea, mitos decadentistas o despectivos de nosotros mismos, o por lo menos en ese juego doble donde o somos los peores del mundo o somos los mejores del mundo, que es esa dicotomía que plantea a lo largo de todo el texto, esa manía de construir mitos sobre nosotros, al mismo tiempo, si remitimos a esta etimología de la que estoy hablando, nos coloca en un posible saber y nos muestra un relato que, o contra el que uno, si quiere, puede colocarse y trabajar, digamos, para eso o contra eso. Esta mitomanía que ayer se expresó impactantemente en la calle, ¿no?, pero que tiene toda una lectura de lo que es la realidad social y la forma que tiene de pensar el país, encuentra en este libro su deconstrucción. Alejandro no habla desde la verdad, y si habla desde la verdad no lo quiero ver yo, ¿no? Si en algún momento se le escapa ahí alguna, se la perdonamos, pero no habla desde la verdad, sino que habla desde, digamos, por lo menos de lo que, por como yo lo leí, desde este espíritu deconstructivo, que es básicamente entender que cuando desmitificamos, lo que hacemos es mostrar que los mitos hegemónicos o los mitos dominantes pueden ser reemplazados o pueden tener alternativamente otros mitos posibles. No se trata de desmitificar en nombre de la verdad. Se trata de desmitificar en nombre de los mitos débiles, de los mitos sometidos, de aquellos otros discursos que históricamente fueron oprimidos. Y esos otros discursos pueden emerger cuando se desmitifica el lugar del dominante, el lugar de ese texto dominante que es el que se expresa en todos estos mitos que Alejandro nos está proponiendo en su lectura. Bueno, llegó mi hora. Básicamente lo último que quiero decir, me parece que él mismo dice en su epílogo llamado Mitolandia, que, ¿lo leyeron el libro? ¿Aún no? Él mismo en su epílogo llamado Mitolandia dice, nadie puede vivir sin mitos, ¿no?, que es como todo un lindo cierre después de toda la lectura.
Y entonces quiero reforzar este último concepto que recién comenté. Me parece que lo más interesante es romper la dicotomía, ¿sí? Romper el pensamiento binario que muestra que o algo es mito en el mal sentido, o sea, mito como mentira, o algo es verdadero. Que lo que se trata es como de romper esa dicotomía, ¿sí? Romperla para, de algún modo, democratizar la palabra, pero no en nombre de la verdad, sino en nombre de otros mitos posibles. Y lo último, la diferencia entre el mito y el conocimiento es que, entre el mito y el logos, esto primero que comentaba, es que el mito no tiene un propósito explicativo. Es interesante esto, ¿no? Los antiguos mitos griegos no eran una explicación. Justamente el logos nace como explicación. El mito no tiene un efecto explicativo. No es que, quiero entender algo, vayamos al mito para que me lo explique, no. El mito tiene otra función. El mito lo que tiene es una función normativa. O sea, el mito lo que hace es legitima un actuar, legitima una conducta, legitima un ethos en griego, una ética, una costumbre. Es mucho más profunda para mí, más profundo el lugar del mito en ese sentido, porque un mito lo que hace es dispara conductas. Detrás de todos estos mitos que nos construimos, definimos si salimos o no a marchar ayer al obelisco, por ejemplo. Definimos o no cierta sensibilidad, cierta relación con el otro. Así eran los mitos en la antigüedad. Y por eso los chicos iban a estudiar mitos, no iban al colegio, ¿sí? Iban a estudiar mitos. A los chicos se les presentaban los mitos en forma teatral para que pudiesen, digamos, educar su espíritu y tener una consecuencia normativa, ética, una manera de entender, digamos, no de entender, sino de vivenciar, de experienciar la realidad. Y todo este libro, y ahora termino de verdad, todo este libro tiene como objetivo mostrar que detrás de estos mitos dominantes, en la medida en que los desmitifiquemos y dejemos hablar a otros mitos, podemos proponer otra ética. Una ética que, como diría Levinas, siempre hace del bien algo que está en el otro y no en uno. Si pensáramos un poco más en la ética y en la política como un bien que se da en el otro y no en nuestro ego, en nuestro individualismo, ¿sí? En nuestro egocentrismo, seguramente viviríamos en una sociedad un poco más amorosa, que es a lo que apunta gran parte del libro. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo la verdad que estoy muy contento de haber sido invitado por Alejandro, de compartir esta mesa, bueno, con Paula, con Darío, con Alejandro. Vos, Paula, mencionaste hace un rato cosas que compartíamos, por lo que leí del libro Alejandro, por lo que escucho y conozco a Darío. Creo que hay una cosilla más también que compartimos los tres que tiene que ver con las preguntas, ¿no? Como que creo que eso tiene que ver también con la cosa de demitificar, que tiene que ver con más que buscar una respuesta, buscar una pregunta, digamos, ¿no? Y por ese lado creo que andamos. Y otra cosa que creo que compartimos, cada uno desde su disciplina, es el tema de justamente desmitificar, ¿no? Yo creo que los mitos son bastante peligrosos porque si uno no los desmitifica se reproducen en un proceso que se llama mitosis, según la biología, digamos, ¿no? Pero por eso mismo, yo antes de venir a esta presentación y por el lado ese de las preguntas, le pedí justamente a Alejandro que me hiciera una pregunta que tuviera que ver con alguno de los mitos, no necesariamente del libro, pero algún mito así, y lo que él me preguntó es si en caso de que los 40 millones de argentinos nos acostamos en un diván psicoanalítico, quiero decir, el país andaría mejor, ¿no? Yo no tengo una opinión demasiado propia formada en ese sentido, luego de haber visto la manifestación de ayer, creo que no,
pero de todas maneras, consulté a un amigo que es el licenciado Martín Freud, quien me lo respondió en verso, ¿no? Y me dijo esto, me dijo, si a los 40 millones quisieras analizar, vas a tener que aguantar resistencias a montones, y muchos son remolones a la hora de pagar. Si de verdad te metes en la cosa, preocupate, vas a escuchar disparates de la boca de esos tipos, en vez de Layo y Edipo habrá bondi, tango y mate. No es que seamos narcisos, somos geniales artistas, los mejores periodistas, dentistas, médicos, peones, y los 40 millones podemos ser analistas. Para tratar a argentinos hay que saber un montón, que si les das la ocasión te cambian en un segundo el retrato de Sigmundo por el cuadro de Perón. Quiero decir, viendo la historia, conociendo cada uno lo que fue recorriendo, viviendo en Argentina, viviendo en Buenos Aires, viendo la televisión, escuchando ayer mismo sí los motivos por los que las distintas personas concurrían a la manifestación, algunos reclamando libertad mientras la expresaban, me hizo recordar, justamente hace un rato se lo estaba comentando Alejandro, hace más de 20 y pico de años, en la época de Alfonsín, hubo una manifestación de muchos partidos de izquierda contra Alfonsín y había un partido que había decidido no ir. Y cuando yo fui a esa manifestación, lo primero que encuentro es alguien de ese mismo partido dándome un volante que decía, ¿por qué no venimos acá? ¿No? Digo, hay algo que no. Ayer me pasó algo así, viendo tanta gente libre pidiendo libertad, ¿no? O viendo tanta gente reclamando dólar barato y el fin de los subsidios, y yo me preguntaba si el dólar barato no es un subsidio en sí mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, porque están cobrando más barato. Entonces, muchas cosas, digamos, no tengo duda de que hay muchísimos mitos argentinos, muchos de los cuales están expresados en el libro. Ahora hay uno que yo no encontré, por eso le tengo que apuntar a Alejandro, porque yo lo voy a demitificar ese si fuera así. No sé si los argentinos nos creemos los únicos que tenemos mitos. No lo sé, pues nos creemos todo, pero, o algunos creen una cosa, otros otra. Yo lo que, como la verdad que la mayoría de los mitos y su demitificación correspondiente están en el libro, yo les quiero contar a todos ustedes y a todos los argentinos, a los 40 millones que nos están mirando en este momento, que no somos los argentinos los únicos que tenemos mitos, que los mitos, como bien dijo Alejandro, vienen de antes. Él habló de los griegos que estudian los mitos. Yo creo que viene todavía de antes de los griegos. No, en serio, había, por ejemplo, mitos hebreos, por ejemplo, mitos judíos había muchísimos. Por ejemplo, el mito de la circuncisión. Realmente eso es un mito, el mito de la circuncisión. Yo pregunté, ¿para qué? ¿Para qué está el mito de la circuncisión? Ahí me explicaban que es para que uno se acuerde que es judío. Yo con un plato de kniche de papa, les aseguro que me acordaba perfectamente. Después me explicaban que es por un tema higiénico. Bueno, si es por eso, habría también que cortarse el ombligo para que no se junte pelusa, la oreja para que no se junte... Y luego me explicaron que en realidad era un pacto, una cosa que hizo Dios con su pueblo elegido. A ver, si esto es lo que Dios le hace a su pueblo elegido, yo no quiero ni pensar lo que le debe haber hecho a los demás. Digo, 10 centímetros y un huevo por lo menos les tiene que haber cortado, ¿no es cierto? Entonces, digo, ese es otro mito, ¿no? Después había otro mito, que era el mito de Noé, ¿no? El mito de Noé, de la Biblia de Noé, del arca de Noé. Digo, ¿no era un visionario que sabía lo que iba a pasar o era un perverso polimorfo? No, a ver, piensen un poquito. Una persona que se encierra en un arca con 2 animales de cada raza, ya lo vemos como un poquito zoofílico, ¿no es cierto? Todo ser humano posible que había allí eran los de su propia familia, o sea que viene un tantito incestuoso el tema, ¿no es cierto? Después, si dice que todo eso lo hizo porque Dios se lo dijo que lo hiciera, tenemos o un paranoico o un esquizofrénico, ¿no es cierto? Y si además cuando termina todo manda a la paloma que averigüe qué pasó, no nos quedan dudas de la pobre salud mental de Noé. Lo terrible de todo esto es que si eso fuera cierto, todos nosotros descendemos de ese tipo. Ustedes se dan cuenta que estamos complicados.
Después tenemos también, dentro de los mitos hebreos, el mito de David. ¿Se acuerdan de David con la onda? Esto que venció a Goliat, después fue rey. Que instauró un mito que dice que para ser rey lo que hay que tener es buena onda. Y después de ese, el hijo de David, Salomón, ¿no? Salomón, que se hizo famoso por su sabiduría, ¿se acuerdan de ese asunto? Que corten el bebé por la mitad y todo eso. No. Para ser rey, en el caso de Salomón, lo que hay que tener es un padre rey, obvio. Como David era rey, por eso fue rey, no por la sabiduría ni por ninguna otra cosa. Y después quizás el mito más famoso dentro de los mitos hebreos es el mito de Moisés, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que lo encuentran en una cestita flotando en el río? Bueno, ese no es un mito hebreo, ya lo dijo Freud, ese es un mito egipcio. Quiero decir, viene la hija del faraón y dice, papá, me encontré flotando en el río una cestita, y el faraón se lo creyó. Ahí se instauró el mito de que los faraones egipcios se creen cualquier verdura, que si vas a sobrevivir una pirámide, cualquier cosa, es un mito egipcio. O sea, tenemos mitos argentinos, mitos hebreos, mitos egipcios, pero como bien señaló Darío, si hay un pueblo con mitología por excelencia, siguen siendo los griegos, y si no, fíjense cómo salieron las últimas elecciones en Grecia. Si eso no es creerse cualquier verdura, si eso no es ser mitológicos, nada. Digo, a ver, si hoy en día viviera Sófocles, escribiría Edipo Deudor, no Edipo Rey. No se acuesta con la madre, la vende para pagar la deuda. Y nada de caballo de Troya, el hámster de Troya. El resto del presupuesto para pagar la deuda también. Entonces, pero bueno, los mitos griegos no vienen de ahora. Los mitos griegos realmente vienen de hace rato. Hay algunos mitos muy famosos, por ejemplo, el mito de Casandra. Ustedes saben que Casandra la habían dejado ciega y como penitencia, además, Casandra puede adivinar lo que va a pasar. Casandra adivina lo que va a pasar, lo dice con claridad y nadie le cree. O sea, es exactamente al revés que algunos de nuestros medios, que lo que dicen es falso y la gente le cree. Es Casandra, pero al revés. Después tenemos, como les dije, el mito del caballo de Troya, tenemos el mito de Aquiles, ¿no? Aquiles, este asunto de la madre, la diosa Tetis, que lo mete en el agua, le sostiene el talón, por eso el talón es vulnerable, después lo llena para que el tipo vaya a la guerra, le da armas, escudo, todo. Una talonera le tendría que haber dado. Listo, con la talonera no pasaba nada. Pero, creo que coincidirán ustedes conmigo, si hay un mito que es el mito, es el de Edipo, ¿no es cierto? Por lo menos de Freud para acá, el mito es el mito. Además, no sé lo que les pasará a ustedes, pero a mí me suele pasar que a veces voy a una reunión, ¿no? Una reunión así social. Entonces llego a ver quién vino, quién no vino, quién no está, qué hay para comer, qué hay para tomar, alguien para conocer, música, qué sé yo, y escucho que alguien a lo lejos le dice a otro, lo que pasa es que vos tenés el Edipo mal resuelto. Wow. No, a ver, a mí esas cosas me asustan. Porque, digo, a ver, cordones, braguetas, no, está todo bien. Edipo mal resuelto. Entonces me puse a averiguar qué es esto del Edipo mal resuelto, averigué un poquito. Bueno, ustedes saben que Edipo, en realidad, el mito de Edipo viene de una ciudad que se llamaba Tebas, que existía más o menos hace unos 3000 años antes de Riquelme, día más, día menos. Que había un rey que se llamaba Layo, su esposa Yocasta era la reya y no podían tener hijos y querían tener un hijo porque los reyes tienen esa costumbre, quieren tener un hijo no para tener un hijo sino para que después haya otro rey, porque esa es la idea. Hicieron una cosa que realmente a mi gusto fue adelantada a su tiempo. Consultaron, muy bien por ellos, ¿no? O sea, piensen en ese momento con lo machista de la sociedad, los tipos consultaron no solo eso, consultó Layo, consultó el padre, adelantados a su tiempo, no me van a decir que no. Ahora bien, ¿a quién consultaría cualquier pareja que quiere tener un hijo y no puede? ¿Qué sé yo? Ginecólogo, andrólogo, clínico, psicoanalista, no sé. Los tipos consultaron al oráculo de Delfos. Digo, a ver, ¿qué pasó? No los cubría la prepaga, no tenían obra social, ¿no? Y el oráculo de Delfos, ¿qué le dice? Le dice a Layo, porque fue Layo el que consulta, le dice, bueno, mejor no tengas ningún pibe porque te va a matar y se va a acostar con tu mujer. Uy, Layo vuelve, se lo cuenta a Yocasta y le dice, mejor no tengamos nada. Y Yocasta dice, bueno, no, pará, con vos se va a acostar, a mí me va a matar. Finalmente, Yocasta lo convence, tienen el pibe. La idea que, ¿no?
deciden tenerlo y matarlo. Digo, a ver, lo tienen, no se animan a matarlo, entonces lo enganchan con un gancho de las patas, se lo dan a un lacayo para que lo mate, el lacayo tampoco lo mata, lo deja en Corinto, que era una localidad vecina, donde lo agarra otro lacayo, se lo lleva al rey y la reina de Corinto, que tampoco podían tener hijos, epidemia, no sabemos qué pasaba con los reyes y las reinas en esa época, no podían tener hijos, y como lo ven, que tenía los pies hinchados, y en griego pie hinchado se dice Edipo, lo llaman Edipo porque tenía los pies hinchados. A ver, no es manera de ponerle un nombre a un pibe, ¿no? Pito corto, no. No se me parece en nada, no. Entonces imagínense el pobre Edipo, cuando llega más o menos a los 18 años, el tipo lo habían tratado de matar, ¿no? Lo habían tratado de matar, sus propios padres lo habían tratado de matar, lo habían abandonado, lo habían adoptado, no le habían dicho que era adoptado, tenía los pies hinchados por el gancho y se llamaba pies hinchados. ¿Cómo no va a ser un neurótico terrible? Entonces el tipo decide consultar, bien por Edipo, muy bien, decide consultar, debería haber consultado a un psicoanalista, no había en esa época. Entonces el tipo, ¿a quién consulta? Al oráculo de Delfos. Consulta al oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos le dice, no, mira flaco, vos mejor rajate, andate donde sea porque vas a matar a tu papá, te vas a acostar con tu mamá. Y como él creía que eran los de Corinto, dijo, yo a Corinto no vuelvo más. Empezó a circular por ahí. Un día sin saber, en una encrucijada, en un caminito, se encuentra algún viejito que era Layo, pero él no lo sabía, Layo tampoco sabía que ese era su hijo. Se pelean, Edipo lo mata, gol del oráculo, una le invocamos, 1-0. Mientras en Tebas, la reina Yocasta se había quedado viuda, entonces estaba ahí y había aparecido un monstruo grande y pisa fuerte llamado la Esfinge, que a cada uno de los que quería entrar o que quería salir les hacía una pregunta y si no la contestaban no te decía no viajas a Bariloche, que es lo que correspondería cuando uno contesta mal una pregunta, sino que te decía, te morfaba, ¿no? Y los pobres tebanos que no podían entrar y salir gritaban estamos como en Cuba, pero estaban así. Entonces Edipo, como siempre le gustó esas cosas, las aventuras, ¿no? Se enfrenta con la Esfinge, le resuelve bien la pregunta, entra a Tebas, bueno, manifestación terrible, viene Edipo, eso, y el premio era casarse con la reina. Por lo cual Edipo se casa con la reina sin saber que era su madre, esta sin saber que era el hijo. Y entonces, ¿qué pasó? Segundo gol del oráculo, tenemos 2-0. Gobernaron juntos, tuvieron 4 hijos que eran primos de sí mismos, por parte de padre, tíos por parte de madre. Uno era hasta abuelo de sí mismo, no se entendía nada. El problema es que empieza a haber una epidemia de peste, ¿no? Y Edipo, como gobernante, decide resolver esa epidemia de peste y no hace lo que haría cualquier gobernante razonable de esos que querían, por ejemplo, los que estaban ayer, que decir, acá no pasó nada, consultemos, pidamos un crédito al FMI. No, no hace nada de eso. Lo que hace es consulta al oráculo de Delfos, ¿me puedes creer? Consultan también al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, ¿qué les dice? El oráculo de Delfos les dice, hay que encontrar al que mató a Layo. Con eso va a terminarse la epidemia de peste. Y Edipo era el gobernante. Adivinen qué dijo Edipo, piensen, era el gobernante de Tebas. Edipo dijo, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Saben cuál es el problema? Que Edipo investigó hasta las últimas consecuencias, por eso nunca más nadie investiga hasta las últimas consecuencias. Porque él lo hizo hasta las últimas consecuencias, entonces se enteró que Layo lo había matado él, que él era el hijo de Layo, que Yocasta había sido su mamá, que había tenido 4 hijos con su propia mamá. Entonces, ¿cómo termina la historia? Layo ya se había muerto por su propio hijo, Yocasta se suicida al enterarse de todo esto, Edipo se saca los ojos, lo mandan al exilio. O sea, fíjense cómo termina el mito de Edipo. El mito de Edipo termina con Layo muerto por su propio hijo sin saber que lo era, Yocasta suicidada habiendo tenido 4 hijos con su propio hijo, Edipo mató a su papá, se acostó con su mamá, tiene hijos que son tíos y cuñados de sí mismos, exiliado y ciego. Digo, si eso es tener un Edipo bien resuelto, me quedo con el mío, honestamente. Ahora, ustedes saben que este mito, esta historia de Sófocles de tanto tiempo, digamos que originó otros mitos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pensé que a Edipo esto que le había pasado, le pasó porque era griego, que si no hubiera sido griego le hubieran pasado otras cosas. Por ejemplo, si Edipo hubiera sido judío, su madre, Yocasta, hubiera hablado muy mal de la mujer que le eligió como esposa, ¿no?
Y además, al final de la tragedia, nada de acostarse con la madre de Edipo se recibía de médico, porque esa es la fantasía edípica judía, no te acostás con tu mamá, te recibís con tu mamá, ¿no? Si Edipo hubiera sido japonés, la tragedia sería exactamente la misma, pero tendríamos fotos a cagarse, digamos. Si Edipo hubiera sido uruguayo, la esfinge, la pregunta que le hubiera hecho era quién ganó la final del Maracaná en la década del 50, y se hubieran quedado todo el resto de la tragedia tomando mate. Ustedes saben que un amigo mío, Gandolfo, tiene una frase divertidísima sobre Uruguay, dice, si hubiera computadoras uruguayas en lugar de memoria tendrían nostalgia, lo que me parece un hallazgo extraordinario. Si Edipo hubiera sido norteamericano, ya no hay Edipo, su padre, el rey Layo, hubiera convencido al Senado de Tebas, sí, que en el oráculo de Delfos es un arma de destrucción masiva. Y luego hubieran invadido Troya, que no hay oráculo, pero había petróleo ahí, entonces era más conveniente. Y claro, no me puedo evitar decir qué hubiera pasado si Edipo hubiera sido argentino. Gente, si Edipo hubiera sido argentino, viendo las cosas que dicen alguna gente, la cosa hubiera sido muy, muy simple. Nunca se hubiera movido de Tebas, pero hubiera puesto la guita en Esparta, Atenas, Corinto o en algún otro lugar. Pero yo no me quedo con eso, porque la verdad que Edipo era griego. Entonces decir qué hubiera pasado si no era griego es una mitología que no tiene ningún sentido, como quizás más de un mito, ¿no? No sirve para nada. Pero lo que me di cuenta, que leyendo las tragedias griegas, todas las tragedias griegas terminan mal, por eso se llaman tragedias, pero siempre el protagonista se entera de algo importante, pero tarde, y ahí se desencadena la tragedia. Digo, si Edipo hubiera sabido desde el principio, ese tipo es tu papá, esa mujer es tu mamá, no hubiera pasado nada. Yo pensé, ¿no? Cada obra de teatro, cada teatro donde se represente Edipo, mandar a alguno que al actor le avise, guarda que ese es tu papá, guarda que esa es tu mamá, no sirve. Entonces llegué a una conclusión que es la siguiente. El problema son los medios de comunicación. Los griegos no tenían buenos medios de comunicación. Y ahí me puse a pensar cómo serían los medios, cómo hubieran titulado Edipo los medios de comunicación que sí tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Crónica, ¿no? Por ejemplo, Crónica hubiera titulado Tebas estalló el incesto, ¿no? Y abajo hubiera puesto faltan 1340 días para la guerra de Troya, ¿no? Ámbito financiero hubiera puesto poco serio, Tebas aislada del mundo, ¿no? Mientras Atenas y Yocasta crecen al 10% anual, Tebas se debate en intrigas palaciegas, y así, ¿no? La Nación hubiera titulado Inseguridad. Los apestosos bloquean las calles de Tebas reclamando nuevos planes, y el gobierno no reconoce ni a sus propios familiares. Esfinge volvé, hubieran puesto, ¿no? Clarín hubiera titulado Rumores de incesto en la pareja que nos gobierna. Y finalmente, página 12, que es el diario en el que trabajo yo, hubiera titulado Con la vieja no. Y abajo hubiera puesto corrupción en Tebas, Yocasta cobra doble sueldo como reina madre y como primera dama. Bueno, quiero terminar diciéndoles que existe un mito alrededor de las presentaciones de los libros, donde dice que uno cuando se va a la presentación del libro tiene que comprar un libro de los que se ha presentado. Eso no es del todo cierto. Lo que tienen que hacer es comprar dos. Uno para ustedes y uno para regalar. Hagan lo que vale la pena. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Qué difícil hablar en serio ahora. Bueno, primero empiezo por los agradecimientos al Museo del Libro por prestarnos este lugar precioso. Ruego que la próxima vez que presentemos un libro acá en Del Ascensor, porque le agradezco mucho a toda mi familia que me apoya y que está acá presente, salvo mi suegro que lo adoro y que no pudo llegar. Por eso les agradezco muchísimo a todos ustedes, que tiene mucho que ver con la antropología, porque uno de los libros clásicos de la antropología se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, y todos ustedes hoy se convirtieron en argonautas para llegar hasta acá. Y le quiero agradecer muchísimo a los panelistas, ¿no?
Hoy lo saludé a Rudy por primera vez, pero lo conozco hace 25 años, él no me conocía. Darío publicó mi primer libro, Relatos de la diferencia y la igualdad. Este tipo tomó el poder en Eudeva, una vez. Tomó el Palacio de Invierno. Armó un despelote que no te puedo explicar. Y publicó a mucha gente de mi generación. Y andábamos viendo si conseguíamos un pequeño subsidio para empujar. Y él decía, tratemos de conseguirlo, igual lo vamos a sacar. Lo sacamos. Y el libro salió. De ahí viene mi obsesión con los bolivianos. Y el libro incluso hasta se terminó reeditando. Con Paula me une una complicidad muy grande en pensar problemas de las ciencias sociales y de la Argentina hoy, y hace un tiempo que pienso y discuto muchísimas de las cosas sobre mis posiciones sobre la coyuntura, que la trascienden obviamente, con ella, y por eso me alegra mucho que los tres aceptaran estar acá hoy, esta noche. Bueno, le quiero agradecer enormemente a la editorial y a todo el equipo impresionante que lidera Carlos Díaz, y los menciono a muchos de ellos en el libro, y la verdad que hacen un trabajo increíble. Un pensador argentino hace mucho tiempo tituló un libro de él, si no me equivoco, Esto no es un libro. Era Eliseo Verón. Y me acordaba de eso, no por el libro ese, sino porque, en cierto sentido, Mitomanías no es un libro. En el sentido de que tiene una pretensión de ser un proyecto cultural más abarcativo, que trasciende al libro, y que en el sitio web que conocen o que no conocen, invita al desafío de un trabajo colectivo para desarmar Mitolandia. Mitolandia, que sería este lugar en el cual habitamos nosotros. Algo tiene que ver con los argonautas del Pacífico Occidental, porque lo que hacía el antropólogo clásico era, por ejemplo, en ese caso, llegar a unas islitas de la Melanesia sin saber hablar la lengua. Oportunamente un judío en 1914 picándosela de Europa, y después diciendo estuve 4 años haciendo trabajo de campo, y convirtiéndose en el héroe de la antropología porque se la pasó 4 años afuera de Europa. Y lo que trataba de hacer el antropólogo era aprender a hablar esa lengua, aprender sus costumbres, sus mitos, sus rituales, y entender cómo era una sociedad que no conocía. Hace varias décadas los antropólogos empezaron a hacer algo que es lo que yo intento hacer en Mitomanías, que es, además de hacer ese movimiento, por ejemplo, con ese libro que mencioné antes sobre los bolivianos, tratar de hacer el movimiento contrario, o sea, desaprender nuestra cultura, distanciarnos de lo que nos resulta obvio, citando también las palabras de Darío. Tratar de pensar desde otro lado, es decir, descotidianizar, exotizar nuestra propia cultura. En vez de familiarizarnos con lo exótico, exotizar lo familiar. Ahora, el centro del problema es la cultura. Y la cuestión o la pregunta es qué cuernos quiere decir esa palabra, porque generalmente la cultura es algo entretenido para el viernes a la noche o el sábado a la noche, o es un cuadro en la pared, un adorno, un florero, digamos, en términos genéricos, y las cosas importantes pasan por otro lado. Los problemas que tenemos nosotros son problemas económicos. La cultura sería un adorno. Los problemas de la verdad, los problemas reales,
serían la materialidad y la economía, y la cultura sería aquello que se ocupa de la ficción. Pero ahí está el problema de estos mitos. Son falsos, son verdaderos. Con Darío tenemos una conversación que continúa sobre el problema de la verdad y el estatuto de la verdad, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno que conocemos mucho, que está ahí al inicio del libro, que es los argentinos descendemos de los barcos. Es falso, punto. Es falso, porque los 40 millones no descienden de los barcos. Hay muchos que no, punto. Entonces es falso. Pero nosotros lo hicimos realidad. Nosotros lo logramos, porque todos aquellos que no descienden de los barcos son considerados o no argentinos durante muchas décadas o menos argentinos que los otros. Por ejemplo, a mí me parece, yo celebro todas las actividades y las protestas en democracia, celebro, cuando se junta mucha gente se corta el tránsito, yo respeto a todas las movilizaciones. Me encantaría que aquellos que yo respeto siempre respeten todas las movilizaciones que, como ustedes saben, a veces son estigmatizadas. Por ejemplo, muchas veces se habla pestes de una movilización sindical o piquetera porque cortan el tránsito. Bueno, cuando se junta mucha gente se corta el tránsito, como ayer. Está perfecto. Así es la democracia, así hay que celebrar la libertad de expresión. Es eso. Pero nosotros, decía, hicimos realidad que descendemos de los barcos por ese proceso donde la cultura se convierte en un hecho. O sea que la cultura no es del orden de la ficción. O en todo caso deberíamos pedirle a Darío otra intervención sobre la palabra ficción. Es decir, la cultura podría ser del orden de la ficción si la ficción no se entendiera como falso, sino como aquello que está trabajado y construido y amasado, y que como el pan, cuando es amasado, se convierte en pan. Los mejores y los peores, que es el centro del binarismo, de blanco, negro, capital, interior y todos los binarismos argentinos. Es una pregunta que creo que nos tenemos que seguir haciendo. ¿Es binarismo o al final es una sola cosa? Quiero decir, un mito que no trabajo. Uno, ya dijeron varios, pero dijo Rudy, ¿será que solo los argentinos tenemos mitos? Me preguntan a mí, cuando salgo por la radio o por algún lado, me dicen, pero escuche, usted dice que los argentinos nos quejamos mucho y protestamos mucho, pero en otros lugares del mundo también se quejan. Digo, no, pero eso no lo pongo en discusión. Nuestra particularidad es que cada vez que nos quejamos le echamos la culpa al país, a la Argentina y a la nación de todos los males que nos aquejan. Y eso no lo vi en ninguna otra parte. Un mito que no puse ahí, pero que tendría que haberlo puesto, es qué pena que no ganaron los ingleses en las invasiones de 1807. Hubiera estado copadísimo, porque nos hubiéramos desarrollado, hubiéramos sido una potencia internacional. Mirá la India. Ahora, la pregunta que está en el fondo es si, qué pena que no ganaron los ingleses, no es lo mismo que el patrioterismo y el decadentismo en un solo movimiento, ¿no? Y es la pregunta de ¿por qué no nos entendemos? Porque evidentemente, si lo digo en términos estrictos, yo considero que la Argentina está atravesando una crisis hermenéutica, es decir, un momento, una coyuntura en la cual hay matrices perceptivas tan disímiles que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué es esto. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué dijo fulano? Y sobre todo fulana, nunca nos ponemos de acuerdo. El libro no habla de la coyuntura. ¿Por qué?
porque el coyunturalismo argentino es otro de los mitos. No es que no tengamos que hablar de la coyuntura. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra lo hicieron y lo podemos seguir haciendo. El problema es si podemos pensar las coyunturas trascendiendo a las coyunturas. Porque si nos quedamos encerrados solamente en la máquina de noticias y en el comentario del día a día, quedamos atrapados en el mito del coyunturalismo. Me parece que el problema de cuáles son las matrices perceptivas, los puntos de vista, cómo se constituyen esas sensibilidades de las que estamos hechos y con las cuales hacemos nuestras realidades, es uno de los dilemas más grandes que vamos a tener o que tenemos en el presente y que vamos a tener en el futuro. En ese sentido, hoy me preguntaba una periodista cómo fui construyendo el libro. Un poco en una libretita parecida a esta, anotando las frases como esa de los ingleses, y la otra fue leyendo investigaciones y tratando de preguntarme con qué frasecitas de las que yo escucho se contradicen esos datos y esas investigaciones, como por ejemplo la que hizo Paula Valmedina. La menciona, una nota al pie. Nosotros creemos que hay democracia para todos y todas todo el tiempo, pero en las empresas privadas argentinas la verdad es que muchos trabajadores no tienen democracia. Y en muchos de los lugares donde se habla sobre la libertad de expresión y los derechos democráticos, los empresarios coartan constantemente la libertad de organización sindical de los trabajadores. Eso es un hecho. Y ese hecho no puede dar a luz porque sería considerado un ataque a la libertad de expresión. Qué divertido, estamos encerrados en mitolandia entre un mito y otro mito. Si vos querés discutir si tienen derechos los trabajadores que fija la ley, vas a hacer un ataque a la libertad de expresión. Estamos encerrados en un laberinto cultural que hicimos nosotros, que hicieron otros, que hemos heredado, que seguimos reproduciendo y del cual no podemos salir. Agarrás por un lado para salir del laberinto y te encontrás, te chocás con inventamos el dulce de leche, la virome y el colectivo. Agarrás por otro lado y encontrás que el símbolo nacional es el tango. Agarrás por otro lado y estamos ahí, encerrados en esos mitos y necesitamos ponerlos en cuestión. Y ese no puede ser más que un trabajo colectivo. Por eso, por ejemplo, yo, tratando de incentivar a otros, subí a la página la obra de León Ferrari, Nosotros no sabíamos, u otros trabajos que cito, qué sé yo, artistas, Capusottos, ¿no? Cosas así, que todo el tiempo están intentando socavar ese laberinto cultural argentino. Me parece que el desafío es contrastar esas creencias con la investigación, desmentirlas, desarmarlas, entender las lógicas de las cuales están hechas y entender que la cultura no es en absoluto algo secundario, en absoluto. La cultura es lo que constituye nuestro pensamiento sobre la economía. La cultura es el lenguaje con el cual hablamos de la política. La cultura es el lenguaje y los símbolos con los cuales significamos el territorio. La cultura es la materialidad del lenguaje y del lenguaje argentino en el cual quedamos muchas veces atrapados. Por eso, siguiendo esa idea del laberinto cultural de mitomanías argentinas, podríamos simplemente concluir diciendo, es la cultura, estúpido.